Buenos días, mi nombre es Emilce Noreña Cifuentes, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de octavo semestre y el día de hoy me encuentro con el docente Jonathan Alexis Flores Moncada de la Institución Educativa La Juventud, CDA, en la ciudad de Bucaramanga, Santander, del sector público. Buenos días, profesor Jonathan, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días, muy bien, gracias. Bueno, profesor Jonathan, pues antes de empezar quiero aclarar que el objetivo de esta entrevista es evidenciar el impacto del Estatuto de Profesionalización en la función docente en Colombia y hacer un análisis crítico de los estatutos docentes y sus implicaciones, esto con fines estrictamente académicos. Para empezar, bueno, quiero preguntarle, ¿sabe usted cuáles son los estatutos que rigen actualmente la profesión docente en Colombia y qué aspectos relevantes se encuentran en cada uno de estos estatutos? Uno, el que es el 2277, que llamaríamos como antiguo, y el 1278, que es relativamente el nuevo. A partir del 2001 se inicia el estatuto 1278. Entonces, que tiene unas diferencias importantes en ese sentido. ¿Los más relevantes destaca usted de estos dos estatutos? Bueno, principalmente las cosas han cambiado mucho, ¿no? Entonces, digamos, del 2277 eh, tienen ciertas facultades y ciertas prioridades, en el sentido, por ejemplo, de no tienen una evaluación de desempeño. En aquel momento, cuando ellos eran nombrados, era mucho más fácil ascender, no necesariamente se podía ascender con una maestría o con una especialización o con un doctorado, sino ascendían por tiempo y ascendían por cursos de créditos. Entonces ellos hacían un curso y eso le daba los créditos y así relativamente llegaban al escalafón más alto, que en aquel tiempo era el 14, todavía existe. Jonathan. O sea, los cambios fueron sobre todo en el escalafón y en Exacto, la los forma de cambios. ascender. Exacto, eso fue el principal cambio, en formas de ascender y también pues en la forma como se evalúa. Digamos que desde el punto de vista ellos tienen ciertas, ellos no tienen una evaluación de desempeño anual, entonces ellos viven mucho más tranquilos. Estos se han evidenciado en el sector educativo desde que se estableció el nuevo Estatuto 1278 para el ejercicio y profesionalización de la labor docente. Bueno, los efectos principalmente, a ver, como el docente 2277 al no ser evaluado, eso le dio un poder que le permitió adquirir lo que le estaba mencionando, que ellos paraban y nadie los molestaba, nadie los jodía, se hacía o no hacía, a nadie le importaba. ¿Mm? El del gobierno se dio cuenta y dijo, no, a los profesores hay que ponerles una evaluación, entonces todo aquel que quede nombrado de evaluación anual. Entonces desde ahí es una manera de manejarnos, de controlarnos, porque no tengo el mismo poder que tiene el 2277. Por ejemplo, yo como nuevamente le digo, uno trabaja con el 2277 y el 2277 no tiene que hacer nada porque a él no lo evalúan. Él hace si quiere, si no quiere pues no lo hace. Él ya está en otro nivel. A nosotros, como yo necesito, digamos, yo tengo que hacer anualmente ciertos compromisos con la rectora para poder tener una evaluación de desempeño de manera positiva. Yo siempre he sacado más de 90, que es una nota sobresaliente. Hay notas aceptables y hay notas insuficientes. Esa evaluación de docente, ¿para qué sirve? Para el ascenso. Entonces, cada 3 años, yo como 1278 puedo ascender. Cada 3 años, cada 3 evaluaciones de desempeño. Entonces, cuando yo voy a ascender, anteriormente era un examen, como el IFEX. Hoy en día es un video de la clase. Entonces, yo hago un video de mi clase, subo eso, subo las evaluaciones de desempeño que yo llevaba. Ellos miran mis evaluaciones y esas evaluaciones me dan un puntaje. El video me da otro puntaje. Las evaluaciones de los chicos me dan otro puntaje y todo eso lo suman para yo poder ascender. El ascenso se hace más lento porque, como le digo, es cada 3 años,
hay mucha gente, digamos, no está basado en su capacidad, sino en el presupuesto nacional. ¿Cree usted que las condiciones dispuestas en el decreto 1278 para acceder a la escalafón permiten e incentivan al docente para avanzar en su carrera profesional? Pues a ver, lo permite, claro, porque está, y usted puede avanzar. ¿Cuál es el problema? Que el sistema va bajo un presupuesto, entonces no es cierto que usted pueda avanzar libremente, no, siempre hay un tope, entonces ellos dicen, estos avanzaron, hasta aquí se me acabó la plata. Le voy a dar un ejemplo. Se presentaron hace 2 años, 80.000 docentes para ascender. Hicieron un video, lo subieron a un sistema, esos 80.000 docentes, de esos 80.000 los docentes, pasaron 33.000 docentes. Los Se otros se quedó quedaron. mucho más de la mitad. Obvio, pero no es porque los otros no fueran capaces, es porque es porque el gobierno no tiene más plata. O sea, pasan los 33.000. Hubo gente que tenía maestría, que tenía doctorado y no pasó. ¿Qué quiere decir eso? Y es un video espectacular, los lineamientos pedagógicos, la planeación, todo, y no pasó porque no tiene nada que ver que usted haga el video. Tiene que ver es el presupuesto. Como le digo, parece que fuera suerte. Entonces es un sistema que por los tiempos no da por los tiempos ni por el dinero. ¿Cree usted que esta evaluación es pertinente para medir el desempeño, las capacidades y conocimientos del docente en el ejercicio de su labor? A ver, sí, es pertinente. Es pertinente porque, a ver, la evaluación no es mala, porque le permite a uno trazarse ciertas metas a nivel pedagógico, a nivel académico. Entonces, permite a uno luchar y mueve, es un motor para uno, ¿no? O sea, digamos que los 2277 tienen eso. Ellos son relajados, ya como que no me mato la cabeza, como que Sí. para qué, casi que desmotivados, la misma rutina durante tantos años. Cuando uno hace este tipo de evaluación de desempeño, hay una meta clara que usted dice, bueno, este año me voy a poner las pilas con mis estudiantes, voy a trazarme esto. Usted se lo dice al rector, firman un compromiso y al final del año se revisa todo lo que usted hizo y dice, listo, sí, una muy buena nota. Sí, eso es. Esa evaluación permite también evaluar, por ejemplo, ponerse la meta de subir los exámenes del IFEX, de fortalecer los procesos académicos, por ejemplo, en el bilingüismo, yo que soy de inglés y así sucesivamente. ¿O estímulos tienen los docentes del sector público y privado para continuar su formación profesional desde las condiciones y normas dispuestas en cada uno de los decretos, tanto el 2277 como el 1278? Bueno, pues hay unas becas, por ejemplo, cuando eso depende de cada administración municipal. Entonces la Secretaría de Educación tiene unos vínculos o unos convenios con universidades públicas y privadas y entrega maestrías a los rectores. Entonces esas maestrías nos permiten a nosotros estudiar gratis. Obviamente que eso tiene una letra pequeña donde dice, si usted no llega a terminar la maestría, usted debe pagarle a la universidad, responda por eso. Y si usted termina la maestría, usted tiene que quedarse 3 años más en el colegio. ¿Sí? Entonces, como todo el mundo dice, hago una maestría, pues hago la maestría, termino y me voy del colegio. No, usted tiene que aplicar todo lo que sabe mínimo por 3 años en el colegio. Eso no es todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, en este momento no hay, pero hubo gente que ya recibió esos beneficios. Okay. ¿Sí? Jonathan, le quiero hacer una pregunta. Antes de usted pertenecer al sector público, ¿estuvo en el sector privado o directamente usted ha estado siempre en el sector público? No, yo siempre he estado, yo estuve en el sector, antes de estaba en el público, pero por medio del Ministerio de Trabajo, yo trabajé en el SENA, fui instructor del SENA, instructor de Ah, bilingüismo. ok. Y también trabajé en un colegio concesionado. Hay 3 tipos de colegio: colegio público, colegio concesionado, que es mitad público, mitad privado, y el colegio privado. Le digo, hay colegios privados que son privados que pagan bien porque reciben muy buena educación,
y hay privados que no son tan buenos. O sea, hay privados que son negocio, hay privados que, por ejemplo, un privado como el La Salle, un colegio de La Salle pagan supremamente bien, hay un escalafón, como un colegio como el San Pedro Claver, que son privados ya de lujo. Y hay Como otros New privados que Cambridge o ajá, todo ese tipo de exacto. Y hay otros instituciones, privados que nadie los Panamericano. revisa, nadie los mira. ¿Cómo considera usted que se afecta la estabilidad y condiciones laborales para los docentes en el sector privado al no estar cobijados por los estatutos actuales, que A son ver, pues el pues, 2277, el 1278? ajá. A ver, es que el privado pareciera que nadie los revisara, ¿no? O sea, no hay como una regulación por parte de, ¿El ministerio? del ministerio. Usted sabe que todo lo privado acá, si usted se sindicaliza, representa que usted no quiere trabajar en lo privado, ¿no? Por ejemplo, en cambio en lo público, usted se sindicaliza, usted dice quiere trabajar y quiere unas mejores condiciones. O sea, yo digo, yo hoy estoy en un privado y yo inmediatamente hablo algo en lo cual no estoy de acuerdo, puede que me echen porque si no quiere trabajar acá. Entonces, Sí, básicamente que usted inicia trabajando desde lo privado como si usted estuviera arrastrado, ¿sí? Como si estuviera arrodillado. Ese es el problema de lo privado. Entonces, lo privado abusa del docente, pero se beneficia del cliente, que es el fin, y al fin el y al cabo padre. un gran porcentaje de esos colegios que son el colegio del barrio, que es privado, pero entonces paga bien el papá, pero al docente sí se le paga poquito porque sí. Sí, Entonces, es ese verdad. tipo de cosas se dan mucho y nadie revisa y nadie vigila. Por eso, por ejemplo, ahorita en esta pandemia hubo mucha gente se quedó sin trabajo desde lo privado. En lo privado hay abusos, abusos de poder, ¿no? No todos, pero sí hay un gran porcentaje. Por eso siempre dice la gente que es mejor entrar a lo público, luchar por eso es tan valioso entrar a lo público, porque pues en lo público tiene ya un sentido mucho Las más, garantías, sí. más garantías y usted está educando básicamente que al pueblo, ¿sí? Entonces, nosotros, quiera o no, así suene cliché, nosotros hacemos país. Esto que está sucediendo, Sé que hay equidad salarial entre los docentes del sector público y privado, y sí o no, y por qué. pues no existe como tal, pues yo hace rato no trabajo en lo privado, pero no hay una equidad, digamos, de los colegios, ¿no? No hay una equidad. Sé que hay muchas historias que se ven en el colectivo de docentes donde pagan mal, pagan poquito, les pagan con otras cosas o se demoran el sueldo. ¿Mm? Entonces eso se debe porque no hay nadie que esté regulando, ¿sí? El privado nadie lo regula, el público se regula porque es el mismo gobierno que está pendiente, pero en lo privado nadie puede regular y si regula o si usted está pendiente, usted ya tendría que ir al Ministerio de Trabajo y empieza como con un problema ya legal, ¿no? Sí, Entonces ya básicamente que queda sin trabajo. se menciona mucho que con el Estatuto 1278 se aumentó la exigencia en la profesionalización docente, pues comparándolo con las normas del 2277. ¿Por qué se oye tanto como ese comentario? ¿Por qué? A ver, pues porque básicamente, a ver, nosotros nos exigen, esa evaluación genera cierta presión, como le digo. La evaluación genera presión de hacer las cosas bien, de que usted tiene que quedar bien, de que ese es su trabajo. Entonces, eso es una presión fuerte. La evaluación permite que usted, digamos, tenga obligatoriamente una buena relación con su rector. Eso yo creo que ese tipo de evaluaciones de desempeño lo que han permitido es generar una cierta parte de clientelismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que estamos en Colombia y Colombia, quiera o no, es un país que tiene unos índices de corrupción, no solamente en el gobierno, sino en todos lados. Entonces, por ejemplo, estamos en una institución y en la institución hay profesores que son supremamente lambones con la rectora para tener un beneficio en la evaluación de desempeño. ¿Mm? Entonces eso se ve mucho, esa lambonería. Y hay otra cosa que existe el rector que también aprovecha esa evaluación de desempeño. Yo lo voy a evaluar a usted, usted verá si no me hace lo que yo le estoy diciendo. Entonces que siente un abuso y como uno está pensando básicamente en eso,
entonces se presta para muchas cosas de conveniencia y de intereses, ¿sí? Yo tengo el interés de que quedar supremamente bien y subir la nota, y la rectora tiene intereses de que yo haga ciertas cosas que de pronto yo no debería hacer, pero yo lo hago para. Entonces, a veces se entiende mal esa evaluación de desempeño. A veces se ha entendido, ha caído mal, como le digo, yo dentro de mis compañeros, ahorita por ejemplo en estos momentos, digamos muchos se lanzan a hacer un montón de cosas y a obtenernos un montón de trabajo y perdemos la finalidad real de la educación. Entonces como, no, que el proyecto acá, que el proyecto acá y el proyecto y usted haga proyectos, pero no da clase. Sí, y usted dice, no, pero hice el proyecto, mire, para figurar. No, mire, el proyecto y el proyecto inclusive sale en televisión, se vuelve famoso. Pero dentro de si aterrizamos el proyecto está desequilibrando, es una inequidad hacia el estudiante, porque el proyecto lo manejaron de un salón de 30, 10 estudiantes sí le participaron en el proyecto y los otros 20 no. Y los otros 20 no aprendieron nada porque el profesor estaba pensando era en el proyecto. Sí. Entonces se pierde el sentido de la educación muchas veces por querer figurar. Entonces, eso sucede mucho, ¿no? Tiende a suceder bastante en ese sentido. Bueno, Jonathan, pues pues antes de terminar, pues agradecerle mucho por el espacio, por el tiempo y pues por su explicación, porque como usted lo dice, de la experiencia también uno aprende.